para iniciar con nuestro podcast semanal, el segmento Líderes, y qué interesante hoy tener la oportunidad de conversar con Byron Maldonado, quien de alguna manera pues se convierte en un referente desde hace algunos años a nivel de nuestra ciudad. Así que, Meli. Así es, y bueno, como ya lo dijo Liz, el día de hoy nos acompaña el magíster Byron Maldonado, que está aquí con nosotros, así que le damos la bienvenida y que se sienta como en casa. Recuerden que hoy es el segmento Líderes. Mucho gusto, Liz, un placer, Meli, poder acompañarles en este segmento. Felicitaciones, y con la confianza del caso, dejemos los títulos aparte y díganme Byron con toda confianza. Okay, gracias por la invitación. Bueno, nos encanta primero que nada tener la oportunidad de conocer un poquito de tu origen. Eres súper jovencito, digo yo, o sea, ya estábamos acá sacando información para quienes nos están observando, 41 años de edad, pero a esta corta edad haber alcanzado una representación tan interesante a nivel de la provincia y destacarte en esta área, pues realmente es importante, y además de algunos otros logros personales y profesionales obtenidos. Así que nos gustaría, Byron, que nos cuentes un poquito acerca de tu familia, de tu niñez, cuántos hermanos son, cuéntanos de tus padres. ¿Cómo viviste tu niñez? Bueno, Liz, gracias por lo de jovencito. Efectivamente, estoy en 41 años ya, muy orgullosos de cada uno de ellos, definitivamente. Yo provengo de una familia pequeña. Tengo un solo hermano menor, de 5 años, a quien le envío un fuerte abrazo, Ángel Maldonado. Le encanta la parte de coreografías, de baile, de cultura. Uy, pero es una diferencia súper fuerte. Bueno, no tanto, Liz, la verdad es que quizá al ser niño se sentía un poco esta diferencia, pero en lo posterior creo que se fue estrechando esa brecha y más bien compartimos mucho tiempo juntos con las familias, etcétera, y tenemos una muy buena relación. Provengo de una mamá emprendedora que nació en Calvas, en Cariamanga, de un papá que se dedicó a la parte académica, que estuvo siempre relacionado a la parte de la academia. Pero bueno, lamentablemente yo perdí a mi madre hace 14 años. Ella se fue cuando tenía 55 años de edad por una enfermedad catastrófica, pero nos quedan esos recuerdos, esa visión que ella tenía de emprender, de generar trabajo, de viajar, porque le encantaba viajar por todo el mundo. Y bueno, esa es nuestra familia, ¿no? Esa es nuestra familia muy, muy corta. Primero, provengo por parte de la familia Maldonado. Mi familia materna es Sontaneda. Y bueno, insisto, el mayor ejemplo que pude rescatar de ellos siempre es esa entrega al trabajo, pero sobre todo esa solidaridad interna que puede existir con la familia. Así es, Byron, ¿y en qué momento de la vida? Bueno, sabemos que pues el entorno con tu familia es muy bonito, que es unido y todo, pero ¿en qué momento de la vida Byron se proyectó como un líder? ¿O en qué momento tú te diste cuenta que lo tuyo pues era realmente estar en ese camino, no? Bueno, yo más que catalogarme como un líder, pero gracias por eso, Meli, creo que se podría decir o denominarme como un gestor de motivación. Es decir, yo intento dar siempre el ejemplo de que hay cosas que aparentemente no se pueden lograr y definitivamente eso motiva a los demás. Entonces, si mañana hay que lavar un carro y quiero enseñarle a alguien o pedirle a alguien que lave el carro, para mí sería ideal que me vea lavando ese carro y yo demostrarle que se puede lavar el carro. Entonces, si mañana a alguien le digo, tienes que esforzarte, aunque no juegues muy bien fútbol, por ejemplo, o en tal deporte, esa pasión que le pongas, esas ganas, la disciplina, te van a llevar a ser bueno en lo que tú te propongas. Un ejemplo de ello es el piano. Alguna vez yo quería ser pianista, yo estudié en el conservatorio durante casi 9 años y claro, cuando ya iba a dar mi concierto de grado tuve una anécdota y la voy a comentar. Un chico de 9 años de edad, a primera vista, tocó todas las obras de piano que yo iba a dar en mi concierto de grado, que me llevaron a estudiarlas durante un año. Resulta que este joven era un genio. Él aprendió a tocar prácticamente solo el piano. Entonces ahí me di cuenta que me gustaba el piano. Siendo disciplinado quizá podía llegar a ser un muy buen pianista, pero quizá podía tener yo otras aptitudes. Entonces, llegado un momento también quise ser futbolista. Me encantaba jugar fútbol, pero como no podía entrenar en las tardes por ir al conservatorio,
madrugábamos. Entonces, a las 5 de la mañana iba a una cancha cercana a mi casa a entrenar. El director técnico se despertaba y ya tenía los conos puestos para poder hacer toda la parte física como tal y poder jugar en ese entonces en un club que quedó campeón a nivel nacional en algunas copas, que se llamaba Iberoamérica. Iberoamérica, y que hoy por hoy seguimos jugando en campeonatos grandes. Ahí jugaron personas como Luis Fernando Saritama, que llegó a la selección del Ecuador, Luis Zúñiga, que estuvo en Deportivo Quito. Algunas personas, yo digo, pues, me van a disculpar, se me escapan algunos nombres, pero interesante. Pero creo en el ejemplo, más que en el decir, bueno, hoy yo soy líder, yo quiero ser presidente, yo quiero ser la persona que dirige este proceso. No, es más bonito cuando ese liderazgo o esa designación nace de la gente. Y la gente dice, a ver, Liz, yo quiero que este proyecto lo lidere usted, porque creemos que es capaz y aparte tiene las aptitudes para eso. Es mucho más importante. Ser este gestor de motivación para mí me va mejor. Pero desde la escuela estuve siempre pendiente de mis compañeros. Creo que el trabajo en equipo es fundamental e intentando ser la voz de aquellas personas que muchas de las veces no pueden expresarse, Meli. Muy bien, por ahí también nos contó un pajarito que en el colegio ya se vinculaba dentro, ¿no?, de la presidencia del Consejo Estudiantil. Entonces ahí también ya fue algo en donde pues los chicos decidieron que usted sea el presidente, porque me imagino igual, ¿no? Y es sabido que la presidencia igual es con votación y ellos eligen quién es quien los representa. Sí, Meli, a ver, comentar varios temas, aclarar algo. Yo no fui exactamente presidente estudiantil, yo lideré algunos procesos, e inclusive en algún momento yo fui parte de la creación de este equipo de coreografía del Miss Colegial que teníamos en ese momento, en el año 2001. Y luego de eso participé también por la candidatura a la presidencia del Consejo Estudiantil. La diferencia entre el ganador y yo fue de, me parece que fueron 28 votos, pero creo que ahí aprendí una lección extremadamente importante. Yo he sido un firme creyente de que la gente necesita la verdad, de que la gente necesita ideas propositivas, cambios, mejoras, pensando en un bien común. Entonces yo decía, por ejemplo, en ese momento éramos más de 2.000 y algo de estudiantes, casi 3.000, y decía, ¿por qué el técnico no gana en algunos aspectos a otros colegios, entre ellos el Miss Colegial, si tenemos todo el recurso humano necesario? Teníamos un área de mecánica, teníamos una área de agroindustrial como tal, teníamos un área de contabilidad, y el personal, la gente, chicos muy inteligentes, chicas muy simpáticas, muy inteligentes igual. Entonces yo digo, bueno, hay que ganar. Entonces me propuse como meta que elevar la imagen del colegio, pero también al mismo tiempo fui una de las personas que logró levantar el colegio en algún momento en apoyo a los docentes, cuando eso no había existido en la historia del colegio, de un colegio particular como tal en ese momento, que no había existido, a diferencia, por ejemplo, del referente que es el Bernardo Valdivieso en estos temas de protestas, una protesta interna en donde fui paralelo por paralelo, sacando a los estudiantes con la venia de los docentes y protestamos frente al rectorado respecto de lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero fue una protesta, yo tenía, claro, 16 años, pero fue una protesta muy al nivel que se merece. O sea, una crítica. Con mucho respeto, digamos. Sí, o sea, sí. Sin cruzar el límite. Sin lanzar piedras a un vidrio, ¿no es cierto? Sin incendiar Que llantas. para aquel entonces probablemente era lo que ocurría normalmente en ese tipo de expresiones. Correcto, y fue una experiencia linda porque aprendí, repito, un sinnúmero de temas entendí también que estamos en Latinoamérica, es necesario en la política un poco de populismo a veces. Lamentablemente no todo el mundo analiza todas las propuestas que tenemos, es importante que hagamos eso como sociedad, pero es una evolución, de a poco. Tenemos pocos años de democracia, Melilis. Gracias a Dios no hemos tenido que vivir guerras intensas como Europa, como Estados Unidos. Si por eso tienen que llamarnos país tercermundista, pues que nos sigan llamando país tercermundista. Pero no queremos que haya un Pinochet, por ejemplo, en Ecuador, que ponga un tanque de guerra frente a una gobernación y destruyas un edificio y quemes gente y mates a jóvenes que piensan diferente. Es importante seguir viviendo en un país de libertades, democrático. De democracia, sí, no hay nada que hacer.
Ahora un poco de lo que tú nos comentas, Byron, yo como que me doy cuenta que esa raíz y esa parte que tú llegas como que a vivenciar, que para nosotros es liderazgo ya nato, porque desde pequeñito comenzaste a destacar en estas áreas, tú lo heredas o lo vives o lo sientes desde tu casa. ¿Quién era un poco como con esas características? ¿Tu mamá o tu papá o los dos? Bueno, definitivamente mi mamá. Definitivamente mi mamá, una mujer, repito, muy soñadora, muy emprendedora. Nunca la escuché quejarse, más bien era de aquellas típicas mujeres que si mañana, porque en ese momento somos niños y lo único que hacemos es pedir cosas. Y no entendemos quizá el sacrificio que existe delante hasta que no eres padre, ¿no? Entonces ella siempre era la que, bueno, mañana o el viernes salgo de ángel, porque era Navidad, y hay que ver los trajes, hay que... Ella amaba construir cosas también, entonces pese al poco tiempo que tenía, fue una persona que se dedicó a la minería, por ejemplo, que era una actividad quizá netamente exclusiva para hombres, y a su cargo tenía alrededor de 30, 40 personas que trabajaban para ella. Entonces era un tema interesante, fue un tema bastante... verla a ella liderando como mujer sobre todo, que para mí es ese verdadero feminismo que debe existir, esa verdadera igualdad, equidad que necesitan. Siempre les hemos hecho la vida más difícil a las mujeres, no cabe la menor duda a los hombres, eso lo reconozco. Sin embargo, pese a eso, que destaque una mujer en esos ámbitos, en actividades que aparentemente y de manera exclusiva, insisto, están diseñadas para hombres, es extremadamente interesante. Entonces, sí, mi mamá, primer referente en ese tema, mi papá, en cambio, referente en temas disciplinados, ¿no? De academia, de lectura, de que no puedo tener faltas de ortografía, de que tengo que tener una buena caligrafía, de que las calificaciones son importantes, el conocimiento son importantes, el saludar, el respeto, y que él supla muchas de las veces esa ausencia de mi mamá fue interesante, porque se levantaba muy temprano, nos hacía el desayuno, porque mi mamá pasaba mucho tiempo fuera. En las minas conlleva que tú estés mucho tiempo fuera de tu casa. Entonces éramos 3 hombres en casa, 3 hombres, y para mí fue interesante, un shock cuando tuve después, ya hablaremos más adelante, mi primera hija, porque fue impresionante, ya les contaré Lisa y Melissa. No nos podemos quedar sin todos estos pendientes que se van quedando en cada fase. Pero luego ya llega esta parte de tu adolescencia, cómo experimentas este proceso de cambio y de transformación, porque no deja de ser así, el pasar de la niñez a la adolescencia. Y en este momento de la vida, ¿quién era tu puntal, el centro de tu vida? Bueno, a ver, hay varios aspectos, ¿no? Primero siempre la familia, mis primos, a cuales los quería como hermanos, siempre estuvieron ahí. Cuando yo estuve en cuarto curso, mi mami ya viajó, decidió viajar algún momento. Entonces fueron casi 5 años de esa intermitencia. Pero desde que yo estuve en tercer curso me encantó una mujer y me enamoré de esa mujer que hoy es mi esposa. ¿Ah, sí? Entonces es impresionante porque, claro, yo le decía a ella en algún momento, no recuerdo yo haber tenido otra persona que me tome de la mano y caminar por Loja, por ejemplo, en algún momento y decir, realmente tuve una relación seria, porque fue mi enamorada desde tercer curso. Entonces estuvimos prácticamente 6 años, un año separados. 15, 16 años. Correcto, 15 años. Y luego de eso, 14 en realidad. Y luego de eso, antes de cumplir 19, tomamos la decisión de casarnos. Y ya les voy a contar en realidad por qué, ¿no? Yo en ese momento, yo trabajaba desde los 16 años. Tuve la oportunidad en algún momento, de manera curiosa, un tío tenía una fábrica de hacer post-slays. Y alguien diría, ¿pero cómo? Sí, los docentes, mis profesores de piano me hablaban porque llegaba con las manos pues destrozadas, destruidas, porque uno hace trabajo fuerte, pesado. Y la idea era... ¿Te involucraste a trabajar en esta parte también? Sí, me encantaba porque ahorrábamos todo el año para en las vacaciones poder viajar e ir a algunas ciudades a visitar a algunos primos. Me encantaba desde pequeñito eso, tomaba un bus y viajaba. Y creo que había la suficiente confianza quizá para mandar a un chico de 15 años o 14 años, ¿no es cierto? Era menos peligroso, en una cooperativa. Sí, por supuesto. Aparte que, por ejemplo, había lugares cercanos como Machala, Guayaquil. En su momento no había, como hoy, vuelos
tampoco a Guayaquil, por ejemplo, pero había que arreglárnosla como Y eso, podíamos. para eso somos especialistas, porque cuando queremos algo lo conseguimos, ¿sí o no? Luego de eso termino el conservatorio a los 17 años y un profesor de conservatorio, Luis Morocho, se convierte en director del coro de niños del Consejo Provincial. Pero estuvo pocos meses, me llamó y me dijo, Byron, ¿quieres ser subdirector? ¿Quieres tocar el piano? Encantado. A los pocos meses él renunció y me dijo, Byron, quédate como director. Y fue espectacular porque pudimos grabar 2 discos, grabamos 2 CDs, me quedé como director, estuve ahí 2 años, hasta el año 2022 y luego ya me dediqué a la parte profesional, por así decirlo, en materia de administración de empresas y entro al SRI, en institución donde estuve 10 años de mi vida. 10 años, o sea, actualmente ya no tienes ningún tipo de vínculo laboral, ahora tienes una empresa propia y trabajas en temas asociados o relacionados a eso, ¿no? Sí, bueno, estando en el SRI yo me gradué primero de ingeniero comercial, luego obtuve mi título de abogado y tuvimos la oportunidad de hacer algunos posgrados, que siempre digo, mientras más te preparas y estudias te das cuenta de que el conocimiento es un mundo infinito y debería llenarnos de humildad de saber que no sabemos nada, ¿no? Que hay muchas cosas por conocer, por aprender y repito, de humildad. Pero no estoy de acuerdo con la mercantilización de la educación. Antes seguíamos maestrías, y lo digo con todo respeto, de las maestrías que hoy duran 8 meses, pero teníamos maestrías de 2 años completos, en donde era presencial y todas las semanas estar ahí con docentes de muchísima calidad y realmente un trabajo muy duro. Pero en el 2012, Liz, decidimos con 2 personas del SRI, compañeros, renunciar. Ya teníamos nombramiento permanente y decidimos renunciar y poner una empresa que se llamaba Quipus, que funciona todavía en la ciudad de La Zamora, más conocida como La Pileta, que es un bufete de abogados, de auditoría, de servicios contables, integrales en materia legal, societaria, laboral. Y bueno, ahí estuve hasta el año 2021 prácticamente, que es en el año en el que yo fui a la Asamblea Nacional. Okay. Entonces contábamos a más de 55 fuentes de empleo, todos jóvenes, toda gente que quería practicar. Siempre llamábamos nosotros, al contrario de las empresas, muchas de las veces, gente sin experiencia, gente que se graduaba ese momento para educarlo a nuestra forma de trabajar. Confiamos en nosotros, dio los resultados. Lamentablemente, cuando yo ya me involucré en la parte política, no pude estar cercano a la empresa. Entonces, ya las personas que estaban encargadas de la empresa fueron otras. Y ahora regresé después de la política nuevamente, constituí una empresa que se llama Impacta. ¿Ya? Y esta empresa brinda exactamente, yo creo que mejorados, los servicios que antes brindábamos, ¿no? Entonces tenemos servicios legales, servicios laborales, societarios, tributarios, administrativos, también contabilidad. Yo soy auditor externo calificado en la Superintendencia de Compañías también, interventor y liquidador de compañías. Bueno, hacemos un montón de cosas, pero definitivamente más guiado hacia el derecho empresarial. Muy bien, y yo tengo una duda, Byron. Mencionas que tenías todo seguro, el puesto en el SRI, y no te llenaba ese miedito, ¿no?, de renunciar, o tú ya tenías todo como que el plan B listo para despuntar. ¿Cómo no? Siempre existe ese miedo. Existe un momento en tu vida en el que te conformas, puede llegar a conformarte y mantener un estándar y creer que hasta ahí puedes llegar. Pero siempre podemos crecer más. Y yo creo que somos capaces, es cuestión de automotivarnos también. Nadie va a venir a resolvernos los problemas, sino más que nosotros mismos. Eso tenemos que entenderlo claramente. Entonces, por más que nos quejemos con la familia, los amigos, etcétera, y nos digan, ay, ve, pobrecito, pobrecita, y una vez que terminemos de orar, creo que hay que levantarnos, limpiarnos la rodilla, las manos y salir a buscar esos objetivos, esos sueños, trabajar. Y lo peor que nos puede pasar, Liz y Meli, es que fracasemos. Y definitivamente el éxito es la construcción de todos esos fracasos, el conjunto de todos esos fracasos, fracasos sentimentales, laborales, económicos, de todo tipo. Pero yo sí creo que nos falta muchísimo
generar esa autoestima desde pequeñitos en todos, esas ganas, esos deseos de investigar, esos deseos de romper ese miedo, Meli, precisamente de qué pasaría si es que me va mal. Hay mucha gente que tiene miedo a perder su vehículo o la parte patrimonial que ha hecho en algún momento. Y yo digo, debería darnos realmente miedo a perder nuestros sueños, a perder nuestra familia cuando ya la tenemos, nuestras ilusiones, nuestra salud. Mientras tengamos salud, mientras podamos, creo que debemos romper ese miedo. Claro que lo tuve, pero gracias a Dios tuvimos una época, yo digo, de bonanza interesante. La gente confió, pese a ser una ciudad, yo digo que no tiene mucha cantidad de empresas todavía, pero logramos también tener empresas de Guayaquil, del Oro, de Guayas, ¿no es cierto?, de Zamora Chinchipe. Entonces, creo que complementamos todo lo que teníamos que hacer. Enhorabuena, porque esta persistencia, perseverancia y resiliencia que has demostrado en cada una de las actividades en las cuales tú te has venido desempeñando y desde pequeño. Me gustó mucho esto que dices, desde pequeños deberíamos enseñar a nuestros hijos que el fracaso es parte del avanzar y es parte de superarte, porque no todo en la vida está dado por hecho y no siempre todos van a ser triunfos. El fracaso es parte de aprender, de autorreconocernos que somos capaces de superar aquellas limitaciones y de probarnos que en efecto vamos a poder conseguir nuestros objetivos. Entonces esta parte es importantísima y para las nuevas generaciones realmente esto es lo más importante, entender que sí nos caemos y es normal y está bien. De acuerdo, Liz. Mira, qué importante, ¿no? Creo que el mayor temor de los padres debería ser que nuestros hijos, que la gente que nos rodea deje de ser buenos seres humanos. Exacto. El fracaso es parte de y no debería preocuparnos. Si mañana tienen malas calificaciones en una materia, sepan que con disciplina, con esmero, con constancia, podemos lograr objetivos pequeñitos y que ese conjunto de lograr metas pequeñas vamos a generar al final un objetivo que todos queremos, que es el hacernos fuertes, el hacernos hombres con una visión. Pero el miedo, insisto, debería ser que tengamos niños, jóvenes poco solidarios, que no crean en la humanidad, que no crean en la naturaleza, con un corazón poco solidario. La sociedad necesita más gente solidaria, que si a alguien le sucede algo en la calle, todos preocuparnos por saber que detrás de esa persona existe familia que puede estar preocupada y que en ese momento no está. Entonces no puede ser que seamos tan empáticos con los animales, con la naturaleza. Yo veo gente que defiende a ultranza el cortar un árbol, por ejemplo, o el maltrato animal. Pero a esas mismas personas no las veo defendiendo de una manera ferviente aquellos niños que piden caridad en la calle, por ejemplo. Aquellas personas que no tienen un hogar, que no tienen estudios, que perdieron a sus padres. Entonces todos podemos hacer, yo pongo como ejemplo siempre el tema de los médicos, la rural en todas nuestras profesiones, todas las profesiones para mi criterio en el Ecuador deberían tener un tiempo de ruralidad. ¿De ruralidad? ¿A qué voy? Como abogado, con la sociedad, con la gente, conocer de su dolor. Acercarse a la gente. Exacto. La única manera de tener empatía es acercarse a la gente y entender. Por eso es que muchos gobernantes y muchas autoridades no comprenden y no son empáticos con el pueblo, porque ganan y se encierran en una burbuja donde están 5 personas que nunca en la vida han tomado un taxi, han tomado un bus, se han quedado sin agua potable, se han quedado sin energía eléctrica, que no pueden enviar a sus hijos a la escuela porque quizá las vías están mal o por último porque no puedes pagarlas. Entonces esa empatía solamente Liz y Meli la logramos cuando convives con esa gente. Entonces, una idea súper genial. la rural deberíamos hacerla todas las profesiones, no solo los médicos. Exacto. Entonces el abogado debería ir a decirle a la gente que no puede hacer, que esto es un delito. El abigeato, por ejemplo, es un delito, ¿no es cierto? O sea, que los proyectos de tesis deberían reformarse y en realidad que tengan practicidad. Que se ejecuten acciones que se apliquen en diferentes sectores y que se pueda de alguna manera contribuir ya en esa fase de Correcto. la parte profesional, ¿no? Mira, ¿qué tal que si en vez de que un arquitecto haga una tesis y genere una tesis,
que esté basada sobre o que pretenda resolver una hipótesis que en algunos casos se da, que haga un baño en la ruralidad, en cierta comunidad donde no está, que te genere un sistema de riego, un ingeniero civil, que se construya un puente, que te enseñen cómo limpiar los canales de riego, por ejemplo, porque hay mucha gente que también no lo sabe. Alguien dice, oigan, acomídanse a limpiar, hagamos una minga. Por querer hacer bien, algún momento puedo hacer mal, porque puedo limpiar algo y ensuciar otro y generar un colapso. Hoy que hablamos del tema invernal que ha afectado tanto a la provincia, recién estuve en la provincia, en un lugar maravilloso, disfrutando de los chorros en Zapotillo, que uno diría es un lugar seco, pero cuando llueve, las cascadas y los ríos generan unos chorros impresionantes. Deben ir Liz y Meli, y Loja debe ir, es más, debería ser un tema turístico similar. Ahora tienen esta nueva propuesta. ¿Cómo es? ¿Eres turista en tu propia tierra? ¿Cómo es? No seas extranjero. Ah, no seas No seas extranjero. Hermoso, claro. Primero lo nuestro, Primero lo esa fue una campaña de algún rato maravillosa también, el de consumir lo nuestro. Es importante en todos los sentidos. Muy bien. Pero regresémonos, Meli, Sí. a la parte de cómo pasa esta parte del enamoramiento, qué pasó con tu niña, Claro. que nos quedábamos con esa historia pendiente. Sí. Bueno, me casé a los 19 años, yo tengo un hijo ya, tengo 3 hijos, ¿no? Contarles esto. Mi primer hijo, Byron Sebastián, tiene 21 años. Mi segunda hija, Sofía Valentina, tiene 17, este año cumple 18, termina el colegio. Y Renata Martina, que es, yo digo, la loquita de la casa, la que La más enciende. chula y la consentida. Y es la más alta de todos, inclusive, pero ella va a cumplir 15 años este año. La fecha de su cumpleaños coincide justamente, fíjate, con el fallecimiento de mi mami. Es interesante. Entonces, los primeros años yo decía, bueno, no vamos a celebrar porque es una fecha triste. Pero luego decía, a mi mamá le hubiese gustado Sí, que claro celebre que sí. la fiesta de ella y seguramente Ahora tienen que estamos celebrar. celebrando y estamos celebrando y siempre celebramos ya todos los años en nombre de ella. De estos 3 hijos, repito, cuando la familia Maldonado somos una familia de aproximadamente 4 o 5 generaciones de solo varones, exclusivamente. Entonces, cuando nace el primer hijo de un primo, que resulta fue varón, dijimos ya, no hay nada que hacer, o sea, Siguen solo los varones, varones. y Siguen en mi los caso, mi primero, varón. Y de repente, tengo la noticia de que Dayana está embarazada otra vez, después de 4 años, y es mujer. Entonces no lo podíamos creer. Y nace Sofía Valentina, que siempre es una mujer muy, muy dulce, ama bailar. Igual les envío un abrazo enorme a ellos que seguramente están viendo la transmisión. Y Una revolución, bueno, me Sí. imagino. yo decido, nosotros nos casamos, cuando nos casamos tuvimos que pagarnos nuestra propia universidad. Ya trabajábamos, insisto, yo ganaba muy bien en ese momento en el Consejo Provincial. Imagínense ustedes recién dolarizados y no era mucha la carga, inclusive horaria, lo que me permitía trabajar en otros temas también. El horario del coro del Consejo Provincial eran de 2 horas diarias. Entonces tenía un resto del día para trabajar en algunas escuelas. Fui docente de música de una escuelita que recordarán ustedes quedaba junto a la Juan Cepeña, en la Funeraria Jaramillo, Escuela La Alborada. Ya, sí. De Lupita Coronel, de ellos. Y ahí estuve alrededor de 2 años. Posterior a eso, repito, salí y fui al servicio de rentas internas, aún sin ser profesional. Pero contaba la anécdota cuando nace Valentina. Mira que resulta, primero la anécdota, un día entro a un baño y esta es una anécdota muy privada, espero en casa no me hablen por contar esto, bastante íntima, pero abrí la puerta sin querer del baño, estaba semiabierta, mi hijo era muy pequeñito y lo veo a mi hijo sentado, ¿no es cierto?, en su baño y le digo, mi amor, ¿cómo estás? Me dice, aquí orinando. O sea, ¿cómo así? ¿No? Nosotros los machos alfa. No, pero entonces me decía, lo que pasa es que mi mamá me enseñó. En cambio, en la familia de mi esposa habían sido solo mujeres, prácticamente, Ya, la nos enseñó mayoría. para que no quede todo ahí regado. Pero era realmente porque eso era lo que aprendían. Entonces, en cambio, mi mamá sí nos enseñó a nosotros a utilizar el baño. Entonces nos decía, mira, aquí soy la mujer, entonces yo no quiero ir a un baño que esté sucio. Exacto. Y aprendimos desde muy pequeños esas costumbres, porque era una mujer muy estricta también. En cambio, cuando ya nace Valentina, para mí fue un shock porque yo no la cambiaba al principio, era una vergüenza, o sea, no podía cambiarla, decía, mamá, usted venga y cámbiela, o sea, a Dayana, venga y cámbiela, y ya, pues yo el pañalito, y ahí sí la cogía y la agarraba.
Pero después con el tiempo vas perdiendo ya ese miedo, porque se convierten en las muñecas de papá. Tú eres su héroe, no intentas convertirte en un héroe real, digo yo, no de estos de capa que aparecen en Marvel, en DC, pero en un héroe real simplemente con ejemplo. Ese fue un shock, un cambio interesante, Liz, porque ya ver ropita de mujer, muñecas, el que algún rato me diga, papá, juguemos, y no saber qué hacer con las muñecas. O sea, era un tema interesante. A mí me encantaron desde pequeño los carros, a mi hermano los muñecos, entonces, hasta el día de hoy. Yo amo los carros, me encanta la parte Claro, o sea, ustedes no estuvieron para nada vinculados con el tema de muñecas en la casa. Imposible. Claro. Entonces, de qué ollitas, que No, pero cocina. ahora ya son todos expertos. No, es normal. Después de toda esa fase. Dos mujeres, imagínense, Claro. 2 mujeres. Y bueno, creo que hasta ahí somos una familia de 5 ya en la actualidad. Como digo, eso fue un shock interesante, Liz. Pero ellas han sido ese motor. Ellas vivieron todo este proceso de transición de Byron, servidor público. Yo llevo 15 años dando clases, siendo parte de la academia. En la noche me encanta trabajar. Amo trabajar, amo hacer algo. Por momentos me he sentido también vencido. No puedo negarlo. Yo no creía en el estrés, por ejemplo, que era un término, decía, para mí el estrés es para aquellas personas que definitivamente no tienen que hacer, pero existe y hay que tener cuidado. Los temas de depresión existen, hay que tener cuidado. Yo no creía, repito, en eso, pero creo que en algún momento llegué a estar deprimido. Tú sientes mucha impotencia cuando no puedes resolver cosas. En el tema de la legislación, el tema de los legisladores. Yo soñé siempre con ser diputado. Desde pequeñito había un tema, me encantaba ver las sesiones del Congreso Nacional en televisión porque no había internet. Amaba ver eso. Y me imaginaba algún momento peleando como ellos en el Congreso Nacional que llamábamos. Entonces, acordarnos de cada una de las, inclusive malas palabras que hablaban, de los epítetos soeces que utilizaban en la Asamblea Nacional. En algún momento varios llegaron a sacar armas también. Había inmunidad y hasta hoy, ¿no es cierto?, en algunos aspectos, pero queríamos lograr un nuevo Ecuador. Yo sí soy creyente de que se puede lograr un nuevo Ecuador. Y te voy a poner un ejemplo, Liz y Meli. Yo recién en la Copa América tuve la oportunidad a propósito fui a San Francisco, en California, y visité Silicon Valley. Y siempre he puesto como ejemplo eso y dije, yo quiero eso en Loja. O sea, quiero 200 empresas de tecnología generando 2,000 fuentes de empleo para muchos jóvenes y obligando a las universidades a tener carreras de tecnologías en sistemas, en construcción de software, de hardware, de poder exportar tecnología y que todo el mundo gane $3,000, ¿no? Y nadie tenga que emigrar. Entonces, que sea una producción de energías limpias, que sea una producción de inteligencia como tal tecnológica para el mundo entero, en donde no generas contaminación. Y tenemos Malacatos, tenemos Catamayo, tenemos Vilcabamba, en donde se pueden hacer, pero es cuestión de voluntad. Y la gente no cree que se pueda hacer. Pero yo digo, cuando sales, cuando viajas, conoces otra realidad. Y miren lo ideal que sería para Loja generar 2,000 fuentes de empleo. Entonces, de jóvenes que mañana no quieran irse a Quito, a Estados Unidos, a Europa, y que puedan desarrollar inclusive sus maestrías prácticamente en una empresa real. Entonces, eso hay que hacer. Ese cambio merece Loja. Mire, qué pena que tengamos que estar preocupados a veces porque se nos va el agua, cuando deberíamos tener el mejor agua del mundo por toda la geografía que tenemos, como Suiza. Si la gente visita Suiza puede ver que en los parques y en las piletas puedes tomar agua de las piletas simplemente y es agua absolutamente grande. Pero no podemos estar preocupados por eso, que se entiende que son temas básicos. Deberíamos estar preocupados por otra cosa, qué futuro vamos a heredar o qué también presente queremos para nosotros, porque mucha gente habla de el futuro para nuestros hijos. ¿Y qué hay de nosotros? Claro. Liz, Meli, ¿qué queremos, en qué país queremos estar con nuestra adultez? ¿Ya? ¿Queremos un país lleno de naturaleza o contaminado? O disponer de buenos hospitales, de buenos centros de salud, de buenos médicos. Yo creo que debemos pelear y pensar en nosotros.
Cuando te dicen que hagas una lista siempre de las personas que más amas en el mundo, normalmente nunca nos incluimos. Claro, siempre. Así O sea, es. siempre, justo ayer lo analizábamos con unas amigas. A ver, ¿y dónde estás tú en esta parte de la vida? Correcto, Pero algo correcto. interesante que menciona es que él se visionaba y de alguna u otra forma a veces pensar así, visionándote en algún lugar, como que lo logras, porque me imagino que en algún momento te sentiste identificado al momento que estuviste en la asamblea también. Esta atracción. A esa atracción. Es real. Claro, ¿no? que Sí. lo que piensas lo atraes. Es la Normalmente, energía. normalmente sí. Sí, hay muchos estudios que dicen que definitivamente atraemos las cosas que nosotros pensamos y es importante, por eso ahí la necesidad de tener pensamientos positivos. No podemos estar contentos y positivos todo el día. Va a llegar un momento en el que colapsas y necesitas paz, no quieres saber de nadie, ¿no? Eso sucede. Hay gente lo que sí que es muy buena para quizá no mostrarse heridos, no mostrarse tristes. Sonríen siempre, es fabuloso, pero dentro quizá tengan algún inconveniente. procesiones Correcto. internas. A veces la depresión también se ve como alegría y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí, yo me visualicé en algún momento en el Congreso Nacional, hoy la Asamblea Nacional. Ojalá tengamos algún momento la oportunidad de regresar, contarles que yo presenté 11 proyectos de ley. Uno de ellos, fui el único asambleísta en ese momento que logró que un proyecto presentado desde cero se haga ley como tal, que el único objetivo era generar más recursos para la provincia de Loja, sobre todo por temas de vialidad rural. Loja tiene más de 5.615 aproximadamente kilómetros de vialidad rural y ese era un elemento que no se consideraba en el COTAD para efectos de distribuir la riqueza a los gobiernos descentralizados. Presenté proyectos como que puedas casarte en las notarías. Mira todo lo que... La idea es acercar el Estado a la gente, Liz. Lo que le ahorraríamos a la gente de nuestra provincia que tenga que viajar hasta Loja, trasladarse con sus familiares para hacer una reunión, etc. Y la cantidad de gente y aglomeración en el registro civil que existe. Entonces, hoy te puedes divorciar en las notarías, pero no puedes casarte, es algo irónico. Presenté la ley del café. 15 de 16 cantones de la provincia de Loja producen café, 23 de las 24 provincias de Loja producen café y es necesario industrializarlo, agregarle valor. Ya estaba en segundo debate. Presenté un proyecto de energía, de reforma a la ley de energía eléctrica, que tenía como objetivo que los recursos de los proyectos eólicos, fotovoltaicos, se queden en Loja y sean invertidos en producción, en turismo, en riego, en cultura. Nosotros como una provincia cultural merecemos recursos, pero no sean gastados, valga la redundancia, o invertidos en gasto corriente, es decir, en sueldos y salarios, que los municipios o las prefecturas que obtengan estos excedentes de esos proyectos no se gasten en sueldos y salarios, sino que más bien inviertan. Proyectos interesantes como esos, ¿no? de los que yo les puedo comentar, existieron algunos proyectos más, pero la idea es que estos proyectos, Meli, Liz, generen recursos. ¿Qué es lo que más se quejan los gobiernos autónomos descentralizados? Que no tienen recursos. Falta de recursos. Tampoco los gestionan, pero yo también creo que falta un poco de autogestión, de Claro que motivación, de visión, No de toda la hacer responsabilidad cosas. se le puede dejar al Estado. Al gobierno Claro, nacional. Claro. Entonces, mira, yo conseguí en algún momento ayuda de algunos países asiáticos para entregar sillas de ruedas. Se entregaron kits tecnológicos para algunos estudiantes. Ahora mismo, recuerdo que en una conversación mi esposa me decía, Byron, mira, tú puedes lograr que arreglen el puente que se cayó en el Parque Bolívar, me decía. Consigue, tienes amigos en la Unión Europea o en países asiáticos que estarían dispuestos a ayudarnos, porque me dio mucha pena cuando entendí que el gobierno autónomo descentralizado de Loja, el municipio, dijo, no tenemos dinero. Entonces, cuando es una arteria, digo yo, vial, Importante, pequeña, pero claro. importante. Entonces, no puede ser que haya sucedido eso. La planificación, pero tampoco soy de la idea y de los que le echan la culpa a una autoridad, Liz, jamás. Aunque sea de un partido diferente u oposición, siempre he creído que la solución es tener mesas técnicas donde esté la academia, donde esté técnicos de colegio de ingenieros, de abogados, etcétera, brindar soluciones. Es decir, unirnos. No importa que usted sea mañana mi opositora política, pero usted tenía buenas ideas para Loja, démelas, yo las hago. Es más, voy a decir que Apoyémonos, usted la dio. Trabajemos en equipo. Correcto. Claro. Entonces, mire que en la Asamblea Nacional aprendí algo fundamental, un principio fundamental.
y bueno, me encanta hablar y ese es un problema, pero un tema es que uno es definitivamente esclavo de sus palabras. Y sí, es verdad, por eso hay que cuidar mucho lo que se dice. Entonces, esto quedará grabado para siempre y quizá algún político o alguna persona que maneje redes sociales de una manera inescrupulosa puede utilizar ciertos fragmentos de algunas entrevistas que se dan para tergiversar conceptos. Pero a mí me encantan este tipo de entrevistas, la verdad, Liz y Meli, les felicito porque nos permiten mostrar a la gente que detrás de un político hay un ser humano que tiene familia, que tiene hijos, que tiene dignidad y que tiene problemas también, que tenemos una gran cantidad de sueños por cumplir, que tenemos errores y que hay que saber reconocerlos, pero que al final tenemos ese deseo de servir, no con un interés personal, sino al contrario, un interés común. Entonces, habemos personas que sin estar en la política hacíamos algo por la sociedad o hemos hecho algo por la sociedad. Solo el hecho de que te reúnas con tu comunidad, con amigos, que siembres un árbol, por ejemplo, es algo importante. Si mucha gente hiciera eso a nivel de todo el Ecuador o de Latinoamérica, somos otra sociedad. Pero creo infinitamente y con la certeza de no equivocarme que la lesividad más grande a la sociedad es la falta de humanismo. Si tenemos evolución tecnológica sin humanismo, si no humanizamos la evolución tecnológica, la normativa, la academia, etcétera, definitivamente vamos a colapsar como sociedad. Entonces, que no nos llame la atención que mañana un equipo de robots con inteligencia artificial empiece a liderar procesos porque ya no necesitamos el humanismo. Entonces, el humanismo, a mi modo de ver, en cambio, desde una visión católica quizá, ¿no es cierto?, de fe, pero el humanismo desde diferentes puntos de vista es respetable, pero humanismo en la profundidad del término como tal. Byron, ha sido maravilloso poder conocer un poco más acerca de tu vida, del trabajo, de tu desarrollo, de tu niñez, de tu familia, de absolutamente todo, y creo que te conviertes en un gran referente para las nuevas generaciones. Así es, Liz, de verdad que nos llevamos también algunos consejitos de toda esta entrevista y como dices, también salimos motivadas, porque como lo dijo al inicio, se considera una persona de motivación también y de alguna u otra forma, pues sí, yo me voy muy motivada de esta entrevista, aprendiendo muchísimo y sabiendo que las cosas también que uno piensa, se proyecta, se cumplen, se dan y puedes cumplir tus sueños sin ningún obstáculo, que no tengan miedo de equivocarse, chicos, porque es ahí en donde empezamos a construir nuestro camino. Eso sí, si te equivocas, es momento de levantarte con más fuerza. Así que con esto vamos a hacer el cierre, Byron. Muchas gracias por haber compartido con nosotros de tu vida, de tus experiencias. Encantado, Liz. Gracias por la invitación. Leonardo, querido, muy amable, como siempre, todo el cariño del mundo. Meli, muchas gracias. Y a la gente, a nuestra gente, decirles que se caigan, que se equivoquen, que rectifiquen, que se levanten, que no dejen de soñar, pero que seamos solidarios, que seamos humanos y que enfrentemos con valentía cada desafío, cada reto que tengamos. Primero la familia siempre. Un abrazo gigantesco, aloha. Muchas gracias y con esto vamos a hacer el cierre del programa. Nosotros mañana estamos nuevamente a partir de las 8:30 de la mañana, así que no te lo pierdas a través de Radio Rumba 106.9 en todo el mundo, a través de redes sociales también. Puedes tener disponible esta entrevista para que la puedas observar y seguirnos de cerca. Así es, chicos, nos despedimos. Bye, bye. Bye, bye. No te desconectes, quédate con nosotros. Enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Elige tu camino, tú sabes dónde ir, maneja tu destino.